H2 News, plataforma multimedia de hidrógeno verde para Chile y Latinoamérica, estuvo presente en REDMA 2022, donde conversó con Mario Gómez, CEO de TCI GECOM, quien habló sobre hidrógeno verde, sobre inversión en la industria del hidrógeno verde en Chile, sobre economía circular y sobre su innovador y sorprendente proyecto Oasis. Escuchemos lo que nos dijo. Mira, el proyecto Oasis para nosotros mismos ha sido una sorpresa, porque nació como un ejemplo de qué podría ser, qué se podría hacer con el hidrógeno más allá de la propia producción del hidrógeno y el consumo de lo que en los formatos que ya se conocían. Nació también como una herramienta para demostrar que los tiempos para acortar los costos podrían ser recortados en base al aprovechamiento de todas las sinergias que puede engendrar un proyecto alrededor de la economía del hidrógeno. Como digo, para nosotros ha sido una sorpresa porque nació como un proyecto evangelizador al calor de la Asociación Chilena del Hidrógeno, al calor de la misión Cavendish, al calor de la era pandémica en la que todos nos encerrábamos estudiando hidrógeno, porque Europa parecía que de una vez, como hizo con la fotovoltaica, iba a arrancar la locomotora de la economía del hidrógeno, y nació básicamente para demostrar que se podía, que sí se puede. Y bueno, el tiempo ha puesto al proyecto Oasis en una tesitura que básicamente nos obliga a hacerlo, y nos obliga porque tiene unos componentes no solo de proyección de la economía del hidrógeno, sino que encierra además unas virtudes que pueden hacer que la zona donde esté el proyecto Oasis o los proyectos que tengan una filosofía parecida puedan tener un efecto catalizador de una nueva economía, no solo de hidrógeno, sino como decía antes, de otra industria, en catarsis, en simbiosis industrial, en economía circular, que puede generar una redistribución de la riqueza y, en consecuencia, un aumento en la calidad de vida de los habitantes de la zona. Lo que tiene Oasis no es la tecnología, es el concepto. La tecnología no nos metemos nosotros por el momento si va a ser un tipo de electrolizador, si va a emplear una tecnología u otra, ni siquiera está 100% decidido qué porcentaje vamos a generar de amoníaco, qué porcentaje vamos a generar de un posible combustible basado en el hidrógeno, en captura de carbono. La tecnología en estos momentos, en proyectos de tan gran calado y de tan largo plazo, es para nosotros contraproducente. Decidir hoy la tecnología que se va a instalar en un proyecto que, como sabéis todos, a no ser que se cambien las reglas del juego, necesitan entre 3-4 años de desarrollo del proyecto para conseguir todas las licencias, pues sería condenar al proyecto a tener una tecnología anticuada. Básicamente, hoy lo que estamos es generando todas las sinergias de industrias y de economías que puedan asociarse al proyecto Oasis para hacerlo cada vez más redondo. Cuando digo que no nos fijamos en la tecnología es en los fierros, en si va a ser de un tipo u otro, pero el concepto es el aprovechamiento. Si nos basamos en una tecnología actual de electrolizadores mediante el proceso de electrolisis del agua con energía renovable, que es lo que hay hoy más viable, la realidad es que una tecnología u otra tiene varios productos en uno. O sea, tiene oxígeno, tiene hidrógeno, obviamente, tiene calor y tiene el sistema precedente, que es la planta de energía renovable, tiene ineficiencia, por lo que nosotros queremos usar esa ineficiencia como un subproducto, es decir, tenemos excesos de energía estacionales, diarios.
Todo eso, ya nada más que esa parte, ya amerita examinarla como economía circular. Y de ahí es donde nosotros utilizamos el calor, el oxígeno, el exceso de energía y otras sinergias más que aparecen en la propia instalación, como es el ósmosis del agua. El agua tiene que llegar al electrolizador con una pureza bastante alta, y el agua que vamos a disponer va a ser agua potable proveniente de desalinización. Eso quiere decir que en ese proyecto tenemos un rechazo de agua, un agua que es perfectamente viable, incluso podría ser hasta potable, pero evidentemente ese agua o la devolvemos al mar o la devolvemos al medio ambiente, a los ríos, que se evaporaría porque el consumo no es tan alto, o la utilizamos. Ese valor que ya tiene que estar descontado en el CAPEX, en el OPEX del proyecto, lo vamos a valorizar. Y ahí es donde empezamos con esos ingredientes a diseñar Oasi. Y Oasi, si me permite, pues resulta que de pasar de ser una planta de generación de hidrógeno y sus productos como amoníaco, nitrato amónico y unos posibles e-fuels, pues resulta que se convierte en un centro agroindustrial. Y ese centro agroindustrial con granjas de peces y una superficie enorme de invernaderos, nuevamente se vuelve a convertir en un centro industrial porque puede procesar, manipular todos los productos que ahí se producen. Pero además vuelven a tener residuos, y esos residuos vuelven a ser un producto que podemos valorizar en una planta de biogás, que puede generar a su vez pues hidrógeno, electricidad, calor, CO2, el CO2 que podemos utilizar para hacer el e-fuels, y el calor de la planta de biomasa nuevamente la podemos utilizar en el cultivo de invernaderos. Incluso el CO2, al quemar los propios residuos de las plantas de los invernaderos, se puede utilizar para ingresarlo en los invernaderos para acelerar el crecimiento de las plantas. Y esto no tiene fin. Tuvo mucho que ver con la sensibilidad que había en el momento de la pandemia, en la que la economía lineal hacía que no tuviéramos mascarillas, porque todo se produce en Asia, aquí las consumimos y las tiramos. La sensibilidad de esa época, junto con la unión de varias personas con distintas especialidades dentro de la empresa, hizo que en nuestra conversa interna dijéramos: tenemos hidrógeno, tenemos un problema a nivel mundial, vamos a tener un problema de alimentación, vamos a tener un problema de agua, ¿cómo podemos unir todos estos ingredientes y buscar una solución? Y básicamente Oasi y el concepto de economía circular que encierra tiene esos ingredientes. Además, nosotros que estamos en Chile ya hace más de 10 años, ya nos consideramos chilenos, también vemos que la economía en Chile no está basada en la producción, sino bueno, en la extracción, la producción agraria, y tiene poco incremento de valor añadido dentro de los procesos. Y en el norte pues vemos como las poblaciones están muy deslocalizadas y el reparto de la riqueza no es exactamente justo. Lo que pretendemos con Oasi y de dónde viene es básicamente crear polos de industriales o de economía agroindustriales, energéticos, que puedan generar una riqueza justa y un reparto equitativo de esa riqueza. Por eso Oasi, en su concepción, un proyecto que obviamente es enorme, pero puede generar más de 100.000 puestos de trabajo directos y puestos de trabajo estables que anclen la población y por tanto puedan generar otra serie de beneficios en las poblaciones, vía impuestos, vía recursos de infraestructura, que pueda hacer que la región donde se instale Oasi o un proyecto parecido a Oasi, feliz regalamos el concepto a quien lo quiera implantar. No es una patente, es una idea que nosotros queremos compartir. Es más, nos gustaría que un proyecto como Oasi se convirtiera en un proyecto público-privado, o sea, que fuera un proyecto país. Nosotros felices de que se desarrolle y sin ningún interés mayor comercial.
efectivamente, como te decía antes, Oasis es un concepto, y hacer un concepto que para nosotros no estamos enamorados de nuestro proyecto, eso no quiere decir que sea bueno, quiere decir que lo amamos. No amamos a Oasis Antofagasta, lo amamos infinitamente porque es el primero, pero el concepto, lo que nos gustaría es repetirlo en otras zonas. De hecho, ya estamos iniciando los estudios para Oasis 2 en Chile, también en Egipto y en Arabia Saudita, y posiblemente en Marruecos. Y lo que nos gustaría es que en Chile hubiera 4, 5, 6 Oasis, o el nombre que le quiera dar el promotor. Necesitamos tiempo, y el tiempo no lo manejamos en Chile, no lo manejamos en dos países, se maneja a nivel global. El tiempo tiene que arreglar varias cosas, y es que la economía se adapte que la industria se adapte al estado de la economía. Obviamente tenemos que arrancar, porque quitándole hoja al calendario no se arreglan las cosas, tenemos que ir avanzando. Pero el símil con otras tecnologías anteriores, como fuera la energía renovable, te dan una visión de lo que va a pasar. Entonces, el día de hoy, no es el problema el tener los miles de millones para empezar a construir, porque empezamos, cuando tocó, y ahora lo que toca es acortar los tiempos en los desarrollos. El desarrollo tiene un coste muy importante, y esa parte de inversión que tiene que venir o de la industria o de los inversionistas locales o de los extranjeros, lo que tenemos que hacer, hablando de Chile, es hacerla atractiva. Tenemos que hacer que los inversionistas vean que primero que la inversión inicial para hacer estudios sea lo más reducida posible, que conseguir las mayores facilidades de parte del país, obviamente debería ser de parte del gobierno y de todas las instituciones, para intentar tener, cuando llegue el momento en el que sea efectivamente rentable empezar a poner fierro, que tengamos todo listo, que tengamos toda la licencia. Luego, todos estos proyectos, además, quiero que piense que un proyecto de Oasis que puede llegar a tener 6 gigavatios de potencia en fotovoltaica, 2.000 hectáreas de invernadero, o sea, una cantidad de inversión que puede llegar a los 10.000 millones de dólares, es imposible hacerlo en un año, ni en 2, ni en 3, ni en 4. Seguramente sea un proyecto entre 8 y 10 años para llegar a su final etapa. Esto quiere decir que lo que necesitamos es ir adaptando la licencia, los costos en un proyecto de largo plazo, por lo que te decía, que además debería ser considerado y todos los parecidos como proyectos público-privados, porque necesitan mucha infraestructura portuaria, de suministro de agua, evacuación de gases. O sea, tenemos un reto bastante entretenido y muy divertido. Vamos a necesitar una fuerte capacitación de trabajadores, de técnicos, de científicos. ¿Es preocupante? No. O sea, hoy no lo hay, pero como son proyectos, como decía, a largo plazo, lo que tenemos que ver es qué es Chile hoy en cuanto a gente formada, personas formadas, y qué era hace 2 años. Hace 2 años, no quiero poner un número, pero nos conocíamos casi todos. Hoy día hay muchísima gente que sabe mucho más de lo que sabíamos los que nos dedicábamos al hidrógeno hace 2 años, y todavía no hay industria. En renovables, por ejemplo, cuando se empezó en Chile, no quiero equivocarme en el número, pero seguramente sería 2011, 2012, yo creo que fue 2013 cuando yo vine a hacer la primera planta fotovoltaica de más de 2 megavatios, pero bueno, básicamente unos años antes estaba empezando todo el desarrollo. No había gente en Chile que supiera de renovables, y hoy día es uno de los países punteros, al menos en Latinoamérica. El mercado va creando esa necesidad. Entonces, respondiendo a tu pregunta, necesitamos ir creando esa masa de gente que sepa de hidrógeno. Saber de hidrógeno no es ser un químico, necesitamos técnicos en
en electrolisis, necesitamos técnicos que sepan de piping, eléctricos. Lo que sí hay que tener muy en cuenta a nivel de estrategia país es que el hidrógeno, con todo su adlátere, va a generar una cantidad de puestos de trabajo que no existen en Chile. No digo especializado, no va a haber gente para hacer todos esos trabajos. Política migratoria va a ser imprescindible. No hay posibilidad de hacer todos estos proyectos con las personas actuales, formadas y no formadas que hay en Chile. Sí, la mantengo y en el esfuerzo nuestro, en este último año, TCI se ha convertido también en parte del directorio de la Asociación Española del Hidrógeno. Somos patronos de la Fundación del Hidrógeno de Aragón y de otras asociaciones europeas, que lo que intentamos es, para nuestro negocio en Europa, obviamente, pero también atraer todo ese conocimiento y posible sinergia de Europa hacia aquí. Por ponerte un ejemplo, con Oasis. Oasis va a tener también un centro tecnológico. No se justifica tener un concepto de economía circular, que queremos que sea un proyecto país, y no tener un sitio donde confluyan la gente que realmente sabe. Nosotros hemos tenido la idea, pero no sabemos nada del salmón, no sabemos cómo cuidar un salmón. Tampoco sabemos si tenemos que cultivar tomate, frutilla, o podemos cultivar los dos en distintas. Entonces tenemos que tener especialistas internacional en cada sector. Entonces Oasis, en su centro tecnológico, va a tener varias vertientes. Va a tener uno de agronomía, para lo cual ya hemos firmado un acuerdo con Europa, con la Universidad de Almería, que es la mejor universidad en cuanto a técnicas agronómicas intensivas. Vamos a firmar también un acuerdo seguramente con el Centro Nacional del Hidrógeno de Puerto Llano, en España, para transmitir todo el conocimiento que se deba. Y por supuesto, mirando a Chile, vamos a juntar a esas universidades. De hecho ya están, esa sinergia ya existe. Ya te quedas sorprendido cuando hablas con uno. No, ya tenemos acuerdos con la Universidad de Antofagasta, con la Universidad Católica, la Pontificia Católica de Valparaíso. Hay mucha sinergia que ya existen, solo hace falta activarla. Ese puente es imprescindible. O sea, solo ni Europa puede hacer nada sin el resto del mundo, porque nosotros como Chile tenemos que convertirnos en un proveedor de Europa, y Europa tiene que ser nuestro apoyo, también tiene que proveernos de tecnología, de conocimiento, pero nos tiene que apoyar en el desarrollo de estos proyectos. Ahora mismo, como te decía, hay que invertir, pero no hay que invertir enormes cantidades en construir los proyectos. Hay que invertir en desarrollar los proyectos. Las inversiones de todos estos proyectos, como Oasis y otros, no se trata de dar números, pero son millonarias. O sea, el desarrollo del proyecto para conseguir todos los estudios necesarios para que sea un proyecto serio, y también para conseguir las licencias, son inversiones millonarias, pero no son millonarias. Es decir, cualquier inversor chileno, de hecho no debería de pasar que como pasó en renovables o en otras industrias que no vamos a mencionar, que el empresario chileno vea cómo otras empresas han hecho su negocio. No se trata de que al final tenemos que colaborar, como hemos visto en todas las presentaciones, es un tema macro, pero hay que insertar al empresariado chileno, al inversionista chileno. La seguridad jurídica. Chile es uno de los países más confiables, si no el más confiable de Latinoamérica. Yo amo a otros países, amo a los vecinos, porque ya he vivido en todos los vecinos, pero Chile obviamente es el país más confiable.